¿Alguna vez te has puesto a pensar que un aparato de inteligencia de élite podría tener frente a sus narices todas las señales de una invasión inminente y aún así estar completamente ciego por su propio sesgo cognitivo? Es una locura, pero este documento cambia por completo la perspectiva sobre Amán, la Dirección de Inteligencia Militar de Israel. Bienvenidos a Strategic Labs. Denle me gusta y suscríbanse para más análisis estratégicos. Hoy seremos súper directos y analíticos. Vamos a desglosar los 3 puntos más disruptivos de la inteligencia en la guerra, específicamente enfocándonos en el capítulo 4 sobre Amán y cómo las propias suposiciones de una institución pueden llevarla a un colapso estratégico total. Así que, empecemos. Punto número 1. La niebla de la guerra. A ver, para entender a Amán, tenemos que mirar su mandato principal. No es solo un grupo de personas recolectando datos, ¿ok? Es literalmente la corteza cerebral del ejército israelí. Piensa que esta agencia está en el centro absoluto entre las operaciones militares y la mismísima supervivencia del país. Su trabajo es agarrar montañas gigantescas de datos crudos y traducirlos en previsión, en directivas claras para los altos mandos, todo esto bajo la presión asfixiante de una amenaza existencial constante. Y claro, los primeros conflictos los obligaron a evolucionar rapidísimo. Pasaron de ser una célula súper básica por allá en 1948 a una máquina predictiva increíble. Su punto cumbre fue en la Guerra de los 6 días, en el 67. Las evaluaciones de Amán sobre las debilidades del enemigo fueron tan precisas que permitieron un ataque preventivo devastador. Básicamente, se volvieron intocables, creando esta aura de infalibilidad. Pero bueno, ya sabemos que el éxito prolongado a veces es el maestro más peligroso, ¿verdad? Lo que nos lleva al punto número 2, el colapso de inteligencia de 1973. La lección más brutal en la historia de Amán no viene de sus victorias, sino de su fracaso más catastrófico antes de la guerra de Yom Kippur. Aquí, toda esa brillantez analítica colapsó bajo el peso de su propia arrogancia. Y el culpable de esto fue el primer gran punto disruptivo, algo que llamaron el concepto. Básicamente, era una creencia ciega, súper arraigada, de que países como Egipto y Siria jamás se atreverían a iniciar una guerra sin tener el éxito garantizado. Esta falla letal creó un punto ciego del tamaño de un país. Actuó como un filtro que no les dejaba ver la realidad que tenían enfrente. Y ojo, no es que a Amán le faltara información, para nada. Tenían datos para tirar al cielo. Los radares y las señales mostraban un aumento loquísimo en el tráfico de radio, y los aviones captaban tropas acumulándose en las fronteras. Pero, y aquí está el problema, el pensamiento de grupo de los analistas racionalizó absolutamente todo. Decían, son solo ejercicios de rutina, o es pura postura diplomática. El sesgo de confirmación fue total y absoluto. El resultado de esta especie de parálisis, fue un ataque sorpresa brutal en 2 frentes al mismo tiempo. Fue un golpe sistémico que lamentablemente costó miles de vidas y dejó clarísimo lo letal que puede ser el optimismo estratégico. Te das cuenta de que el problema real no fue recolectar la información, sino la mente humana al interpretarla. Así pasamos al punto número 3, destrozando la conceptitud. Obviamente, las consecuencias de este desastre obligaron a una purga interna enorme, impulsada por la famosa Comisión Agranat. Estas reformas, que francamente son nuestro segundo gran punto disruptivo hoy, hicieron pedazos la vieja jerarquía. Literalmente despidieron a los altos mandos, incluyendo al director de Amán, y enterraron para siempre el mito de que eran infalibles. A partir de ahí, cuestionar el status quo no solo estaba permitido, sino que era estrictamente obligatorio. La comisión también hizo una separación importantísima entre lo que es una alerta temprana táctica y una alerta estratégica. Concluyeron sin rodeos que a Amán le faltó imaginación estratégica. Estaban tan enfocados en buscar tácticas predecibles a corto plazo que no lograron ver, o mejor dicho entender, los cambios masivos a largo plazo en las intenciones del enemigo. Punto número 4. Institucionalizando el escepticismo constructivo. Para asegurarse de que un error cognitivo así no volviera a pasar en la vida, Amán tuvo que reconstruir toda, y quiero decir toda, su doctrina operativa alrededor del escepticismo constructivo. Se les exigió a los analistas cuestionar cada suposición y se les dio el poder de saltarse la burocracia en momentos críticos. Cultivar opiniones contrarias se volvió clave.
O sea, si todos en la sala están de acuerdo en que no habrá guerra, la institución ahora te obliga a armar el caso de por qué sí la habría, solo para combatir ese sesgo de confirmación. Y este cambio sistémico derrumbó esos peligrosos silos operativos. Antes del 73, Amán, el Mossad y el Shin Bet escondían sus secretos y casi que competían entre ellos. Imagínate, las reformas los obligaron a integrarse como nunca antes. Crearon una red súper colaborativa donde los análisis ya no dependían de corazonadas o reglas rígidas, sino de buscar implacablemente las peores posibilidades basadas estrictamente en la evidencia. Finalmente, el punto número 5, el campo de batalla multidominio. Esas lecciones durísimas del 73 fueron el catalizador que metió a Amán de lleno en la era moderna. Hoy, la guerra es tan compleja que se pelea en 5 frentes al mismo tiempo: terrestre, aéreo, marítimo, espacial y cibernético, todos a la vez. Esto exige una sincronización brutal. Ya no basta con interceptar una llamadita de radio, hoy tienes que dominar todo el espectro electromagnético. La tecnología actual le ha dado a Amán un poder increíble: usar inteligencia artificial y análisis de macrodatos para procesar enormes cantidades de información en tiempo real significa que pueden leer situaciones en segundos. Esto acelera la toma de decisiones a un nivel absurdo, dejando que los comandantes reaccionen casi por instinto ante las amenazas, usando enjambres de drones o guerra electrónica. Es un cambio total del juego. Y esto nos lleva a un cambio de paradigma gigantesco, nuestro tercer punto disruptivo. Las unidades de inteligencia cibernética de hoy trabajan codo a codo con las tropas en el terreno. Ya no se quedan solo observando pantallas, actúan en vivo para cegar al enemigo, cortar sus comunicaciones y desarmar sus comandos de control en tiempo real, justo mientras las tropas de tierra avanzan. Lo más importante aquí es entender que en la guerra de hoy, las balas y el código informático ya no van por separado. Se fusionan para ganar la ventaja táctica absoluta. Pero, y este pero es enorme, a pesar de toda esta magia ciberfísica, la inteligencia militar se aferra a una verdad intocable. Ningún algoritmo, por más avanzado que sea, puede reemplazar el contexto y el juicio crítico de un ser humano. Entonces surge la pregunta: ¿podrán las máquinas reemplazar el escepticismo humano? La respuesta, que aprendieron a la mala en 1973, es un rotundo no. La comunidad de inteligencia sabe perfectamente que depender demasiado de los sensores y la inteligencia artificial sin que un cerebro humano lo analice críticamente es comprar todos los boletos para repetir los mismos errores del pasado. La tecnología te da los datos, sí, pero solo una mente humana puede descifrar la verdadera intención. La historia de Amán, levantándose de las cenizas de un fracaso total para convertirse en la potencia moderna que es hoy, muestra la realidad implacable de vivir bajo una amenaza existencial diaria. No hay margen para equivocarse. ¿Y la complacencia? Bueno, la complacencia es el enemigo más mortal cuando se trata de anticiparse a la estrategia del rival. Al final del día, el éxito de esta agencia determina si el Estado puede anticiparse, resistir y sobrevivir. Es un recordatorio constante de que la mente analítica siempre tiene que estar al volante, no la máquina. Aunque les dejo esta pregunta para pensar. Con la inteligencia artificial volviéndose tan rápida y autónoma, ¿llegará el momento en que la avalancha de datos fuerce a la máquina a ignorar nuestro escepticismo humano por completo? Este análisis es solo un adelanto. Para la explicación profunda y completa, los invito a revisar el podcast de formato largo en nuestro canal. Nos vemos en la próxima.